Probando, probando.
Buenas noches. Tenemos el compromiso y la bendición también de realizar la tercera conferencia de la CIEF en octubre. El último viernes de octubre va a ser la conferencia. Correspondería, ahora se me olvidó la iglesia, a ver, la primera fue en la Metodista, la segunda aquí y la tercera en la primera alianza. Bien. Ya, al revés. Es en la tercera Metodista. ¿La tercera? Sí. Ya mejor me voy a ir a sentar. Por no tenerlo anotado aquí. Bien. Repito por si acaso, para los que quedaron más enredados conmigo. Como CIEF que tenemos este año y dar gracias al Señor porque se han podido realizar las actividades de los jóvenes, el congreso de la CEGEF, también las reuniones zonales de AFAL. El Señor ha provisto que en cada lugar se ha congregado bastante gente después de harto tiempo de estar solamente por Zoom. Estar presencial ha mejorado mucho también la participación. Muchas gracias, hermano. Eso, hermano. Muchas gracias, Pastor Sergio, por la información. Que el Señor bendiga a CIEF, a AFAL y a los jóvenes también que trabajan en CEGEF. Vamos a buscar ahora en nuestras Biblias el Salmo 145. Leeremos en forma alternada. Salmo 145, leeremos el Salmo completo en forma alternada y el último lo leeremos todos juntos. Una vez encontrada la lectura, en reverencia al Señor, leeremos todo de pie. Inicio yo, después continúen ustedes. Dice así la palabra del Señor. Ensalzarte, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre por siglo y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. La hermosura de la gloria de tu magnificencia y tus hechos maravillosos hablaré. Reproducirán la memoria de la muchedumbre de tu bondad y cantarán tu justicia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. La gloria de tu reino digan y hablen de tu fortaleza. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en toda generación y generación. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida en su tiempo. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras.
Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. La alabanza de Jehová hablará mi boca, y bendiga toda carne su santo nombre por siglo y para siempre. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar sus lugares. Antes de darle el paso a nuestro pastor Joel Sandoval, vamos a cantar el himno 200 del anexo, Estad por Cristo firmes. Himno 200. Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, todos de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Nuestra la victoria, Leonel por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama el Alalí, con él pues a la lucha, soldados todos y probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firme, las fuerzas vienen de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración, deberes y peligro, demanda gran tesón. Amén. Pueden sentarse. Ahora dejamos a nuestro pastor Joel, que nos trae la palabra del Señor. Les saludo cordialmente en el amor del Señor a mis hermanos de las diferentes denominaciones y visitas presentes. En esta oportunidad nos vamos a referir al tema la verdadera adoración espiritual. Les voy a invitar, por favor, que puedan ubicar en sus Biblias el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, para leer los versículos 23 y 24. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 23. Una vez hallado el pasaje, les invito a ponerse de pie y en reverencia van a escuchar y seguir con su vista estos dos versículos. Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu,
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Oremos. Oh bendito Padre Celestial que estás en todo lugar, que habitas por medio de tu Santo Espíritu en nuestra vida, te agradecemos por lo que tú eres en ti mismo. Y permite que en esta oportunidad, donde aprenderemos más de tu palabra y de la oración que tú requieres, todos nuestros sentidos, voluntad y mente estén apercibidos para recibir instrucción y acatar. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Ubíquense en sus asientos, por favor. En la actualidad, es muy probable que en este lugar, y donde hay templos evangélicos o templos de línea protestante, un porcentaje de creyentes no tenga claro lo que significa realmente, de acuerdo a Escritura, adorar a Dios. En algunas congregaciones se suele dar mayor énfasis a la tradición y costumbres por sobre lo que enseña la palabra de Dios. En otros casos, la iglesia es quien determina la forma de adoración y no la Biblia. En otras congregaciones se mezcla la cultura del país con la forma de adoración. En otras, los líderes enseñan que como se sienta la persona, debe adorar, desatendiendo completamente el culto racional que la Escritura instruye. Existe un abanico de formas de adoración el día de hoy en el pueblo cristiano que va desde lo extremadamente liberal hasta lo extremadamente legalista. Dios no ha dejado este aspecto a la deriva. Ha dejado principios y delineamientos claros en cuanto a la manera que Él desea que le adoremos. ¿Qué nos dice Dios en su palabra en cuanto a la verdadera adoración? Abordaremos este tema en 5 puntos principales. Es un tema profundo y extenso. En primer lugar, ¿qué no es y es la adoración bíblica? En segundo lugar, la adoración en el campo extensivo y reducido. En tercer lugar, Dios es digno de toda adoración. En cuarto lugar, ¿cuáles son las razones por las cuales debo adorar y alabar a Dios? Y en quinto, que es el más importante, ¿Dios está obligado a recibir todo tipo de adoración? Veamos pues, en primer lugar, ¿qué no es y es la adoración bíblica? ¿Qué no es la adoración bíblica? No es una actividad acompañada de tecnicismos. Tampoco es un conjunto de normas ritualistas a realizarse por tradición o porque tal denominación cristiana las estipuló así. No es algo que se dé cada cierto tiempo o intervalo de tiempo. Y tampoco es una forma particular de cantar o alabar a Dios. Eso no es la adoración bíblica. ¿Qué es, pues? La verdadera adoración bíblica es atribuir a Dios triuno toda honra, loor, admiración, alabanza, gratitud, reconocimiento y servicio. Es una actitud permanente de todo creyente. Es una relación personal con Dios, es una forma de vida que nace de un corazón contrito y humillado. La verdadera adoración es continua en el tiempo, no se detiene, se brinda o entrega en cada instante de nuestra vida. La adoración que Dios demanda exige una vida de santidad y comunión con Él.
Adorar a Dios en espíritu y en verdad es hacerlo espiritualmente bajo la guía del Espíritu Santo que mora en nosotros y en comunión plena con Cristo. Los principios escriturales nos señalan cómo Dios quiere que le adoren. Lo acabamos de leer. En espíritu y en verdad. Tales adoradores Dios busca, nada más ni nada menos. ¿Formamos parte de esos tales adoradores? En segundo lugar, la adoración en el campo extensivo, amplio y reducido. La adoración bíblica puede ser comprendida en un campo amplio o reducido. En un sentido amplio, la adoración es una forma de vida que se manifiesta continuamente en cada instante de nuestra vida. Romanos 12, versículos 1 y 11. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. En el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. En el contexto antes mencionado, la vida, su vida, mi vida, en su totalidad, se considera un acto de adoración o servicio ante Dios. En el campo reducido, se define como una acción del pueblo de Dios reunido, tal como se observa en la adoración que Dios prescribió en su palabra. Por ejemplo, en el tabernáculo, Éxodo capítulos 25 al 40, o Levítico capítulos 1 al 7. En el templo, primero de las Crónicas capítulos 22 al 29 y segundo de las Crónicas capítulos 3 al 7 y 29 al 31. En la adoración de la iglesia del Nuevo Testamento, Hechos capítulo 13, versículo 2, primera a los Corintios capítulos 11 al 14. También a veces, a través de la Escritura, se incluye encuentros de adoración individuales con Dios. Génesis 22:5 señala: entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham con su hijo Isaac. También encontramos en Génesis 29:35, y concibió otra vez y parió un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Un encuentro individual de Lea con Dios. También tenemos el caso de Éxodo, cuando Dios se le apareció en la zarza ardiendo, Éxodo capítulo 3, Moisés, del versículo 1 al 22. O el caso de Dios, en la persona de Jesucristo, una teofanía con Josué. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. También tenemos el caso de Isaías, capítulo 6, que lo describe. Y también casos de adoración familiar, Génesis 4, del 2 al 5, en el caso de Caín y Abel, o Génesis 35, del 2 al 7, el caso de Jacob y su familia cuando les hizo despojarse de los dioses ajenos para construir un altar genuino y verdadero a Dios. En todos estos casos, en el campo amplio y también reducido, siempre es Dios quien toma la iniciativa. Siempre. No es el creyente, es Dios. Por ende, esto nos lleva al tercer punto. Dios es digno de toda adoración. No hay otro como el Dios de las Sagradas Escrituras. Un aspecto de nuestra adoración, es la alabanza. Por lo tanto, alabar no necesariamente es más amplio que adorar. Adorar es un término mucho, pero mucho más amplio.
Por lo tanto, un aspecto de la adoración genuina es la alabanza. Es el reconocimiento, admiración, elogio, respeto, valorización de la persona de Dios, en su carácter, lo que Él es en sí mismo. Por ende, alabamos a Dios por su accionar a favor nuestro, por su salvación preciosa otorgada solo por gracia y no por obras, por su protección, su cuidado, su consideración, su provisión diaria y sustento, su misericordia y bondad y otros beneficios descritos en la palabra para nuestro beneficio. ¿Quién debe alabar a Dios? ¿Cuándo debemos alabar y adorar a Dios? ¿Dónde debemos alabar y adorar a Dios? Respondo bíblicamente a la primera interrogante. ¿Quiénes deben alabar a Dios? La Escritura nos responde, Salmo 148 del 1 al 13, todos los hombres en todas partes. Salmo 145, 21, toda carne. Salmo 156, todo lo que respira. Salmo 67, 3, el pueblo de Dios. Salmo 140, 13, los justos. Salmo 145, 10, los santos. Salmo 22, 23, los que temen al Señor. Salmo 113, 1, los siervos de Dios. Salmo 148, 2, todos sus ángeles. Salmo 148, del 3 al 10, toda la naturaleza. En una respuesta sencilla, ¿quiénes deben alabar a Dios? Todo lo que respira. ¿Cuándo debemos alabar y adorar a nuestro Dios? La Biblia nos responde y es clara. Salmo 113, 3, desde la mañana hasta la noche, para que podamos entender que la adoración es continua, no se detiene, porque no es una actividad, es una actitud. A lo largo de todo el día, Salmo 71, 8, Salmo 146, 2, todo el tiempo que vivamos. Salmo 34, 1, en todo tiempo. Salmo 42, 1, en la adversidad y la depresión. Una respuesta sencilla, ¿cuándo debemos adorar y alabar a Dios? En todo tiempo. La adoración nuestra es continua. ¿Dónde debemos alabar y adorar a Dios? Vamos a la Escritura nuevamente. Salmo 22, 22, en la congregación. Entre los pueblos, señala Salmo 57, 2. En sus atrios, Salmo 104. En medio de mucha gente, Salmo 109, 30. En el santuario o altar, Salmo 151. ¿Dónde debemos alabar y adorar a Dios? En todo lugar. La Biblia es clara al respecto. En cuarto lugar, ¿cuáles son las razones? Voy a mencionar solo algunas, por las cuales debo adorar a Dios. Las razones y motivos son abundantes, por los cuales debemos adorar y alabar a nuestro Dios. He aquí algunos de ellos. En primer lugar, porque es un mandamiento, es decir, es una orden. Dice la Escritura en Salmo 151, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la extensión de su fortaleza. Salmo 148:1 señala, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. No es una sugerencia, ni siquiera una súplica. Dios no nos dice si quieren, si tienen ánimo, si hoy pueden hacerlo, si todo marcha bien, si sienten el deseo de hacerlo. Él ha dejado estatuido y claro, nítidamente en su palabra, que le debemos alabar con todo nuestro corazón. Eso involucra el ser, simplemente porque lo manda. Y es un acto de obediencia. No debemos reservarnos el derecho de hacerlo o no hacerlo. Dios se agrada de sus hijos obedientes y sabemos por la Escritura que la obediencia siempre traerá bendición. Alabamos a Dios por su fidelidad. Lamentaciones 3, 22 y 23. Alabamos a Dios por lo grande, por lo inmenso, por su grandeza. Salmo 103, 1. ¿Por causa de quién es Él? Le alabamos porque es Dios creador, sustentador. Él es la autoridad suprema, Rey de reyes
y Señor de señores, soberanos por la eternidad. Le alabamos porque Él es digno. Salmo 48:1. Cuando usted estudia realmente en forma concienzuda y profunda las Escrituras, ellas nos revelan el carácter de Dios. Él es santo, temible, justo, sabio, creador, sustentador. Además es omnisciente, omnipresente, omnipotente, eterno, inmutable, infinito, misericordioso, bondadoso y otras perfecciones de las cuales nos habla la Escritura. Nos faltarían palabras y espacio si tuviésemos que describir cada texto de la Biblia que nos habla de Él. Dios es único, fuera de Él no hay otro, y digno de recibir toda la gloria y adoración. Cuando usted aprende y aprendemos del maravilloso carácter del Dios de las Escrituras, resultará muy sencillo el adorarle continuamente. Alabamos a Dios por habernos hecho objeto de toda bendición espiritual, de acuerdo a lo que escribe Pablo en Efesios capítulo 1, del 3 al 14. Alabamos a Dios porque nos prepara para consolar a otros. No sé si lo había pensado. Segunda a los Corintios capítulo 1, de versículos 3 al 4. Las aflicciones y la adversidad, Dios las permite con un propósito divino y definido. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para capacitarnos en consolar a otros. Alabamos a Dios por su gran misericordia. Lamentaciones 3, 22 y 23. Alabamos a Dios por la salvación otorgada en Cristo Jesús solo, por gracia. Efesios 2, del 8 al 9. Estas y otras muchas razones más son más que suficientes para que nosotros verdaderamente adoremos y alabemos a nuestro Dios. Y todos los temas me gusta darle una aplicación práctica, que no quede solamente en conocimiento. Y eso nos lleva al quinto y último punto. ¿Dios está obligado a recibir todo tipo de adoración? ¿Se ha preguntado usted si lo que le ofrece Dios lo recibe? Por ejemplo, las alabanzas que se cantaron, ¿está seguro que Dios las recibió? Veamos a la luz de la Escritura. La doctrina bíblica con la cual usted se ha instruido desde pequeñito, desde joven o desde adulto, la doctrina bíblica con la cual se ha instruido un creyente incide profundamente en la forma de adoración a Dios. Y eso se puede evidenciar. Nuestro Dios es perfecto y consecuente en cada una de sus perfecciones. Por ende, voy a hacer 3 interrogantes y a la última le voy a dar mayor profundidad. Es importante considerar qué tipo de adoración es la que Dios recibe. ¿Está Dios obligado a recibir todo tipo de alabanza u ofrenda? ¿Basta nuestra sinceridad y buenos propósitos en la adoración? Respondamos en forma escueta a estas 3 preguntas y profundicemos en la interrogante que conforma el quinto punto. ¿Dios está obligado a recibir todo tipo de adoración? Es importante considerar qué tipo de adoración es la que Dios recibe. Por supuesto, la respuesta es contundente, por supuesto que sí. Es importante considerar qué tipo de adoración es la que Dios recibe, la que Dios estatuyó en su palabra, en espíritu y en verdad. ¿Está Dios obligado a recibir todo tipo de alabanza, adoración u ofrenda? Dios no está obligado a recibir todo tipo de alabanza, adoración y ofrenda. Aquel que pretenda ofrecer, y esto es muy común, en el altar de Baal ofrenda de adoración a Dios, será absolutamente rechazado. Es ofensa y abominación a su santidad, majestuosidad y magnificencia.
¿Basta nuestra sinceridad para adorar? ¿O buenos propósitos o buenas intenciones? No basta nuestra sinceridad y buenos propósitos para adorar. Profundicemos aún más. Dios, el Dios de las Escrituras, no está obligado a aceptar cualquier alabanza solo por el hecho de que los que alaban son completamente sinceros o con buenos propósitos. De ninguna manera, Dios jamás rebaja sus normas, preceptos, mandamientos, ordenanzas y principios bíblicos declarados en las Escrituras. En palabras simples, Dios no tranza con lo que estipuló y quedó registrado por inspiración plenaria y verbal en la Biblia. Así también, si nosotros, voluntaria o involuntariamente, violamos lo establecido en las Escrituras para presentar ofrenda delante de Él jamás rebajará sus normas solamente aunque nosotros seamos sinceros o tengamos las mejores intenciones. Dios establece principios para la adoración. Dios ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Es fácil cuestionar a iglesias de índole carismático por lo estruendosos que son. Pero también ellos nos pueden criticar a nosotros y pueden tener mucha razón en algunos aspectos. No solo la música rock o música contemporánea podría ser del desagrado de Dios, no solamente. Debemos comprender que aunque tengamos un canto afinado, suave, tocado sin estridencia rítmica, melodiosamente, no necesariamente estamos adorando y agradando a Dios. Tan pronto como violemos los requerimientos que Dios establece, cantando, adorando o viviendo un corazón avirado, una vida desordenada, una actitud indolente frente a la obra del Señor, un corazón malagradecido, un corazón altanero y orgulloso, una vida inconsecuente, la ofrenda se tornará sucia y no llegará jamás a la presencia de Dios. No basta la sinceridad, las buenas intenciones. Hay que conocer lo que Dios demanda y lo que Dios recibe. Es por ello que cuando nos presentemos a Dios, debemos asegurarnos de pedir genuino perdón y apartarnos de nuestros pecados para presentarnos delante de Él, quien no puede ser burlado ni engañado. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Y entregar nuestra ofrenda en el altar que corresponde en nuestra propia vida y no en el de Baal. ¿Cuántas veces ustedes y yo, voluntario o involuntariamente, hemos adorado o ofrecido alabanza a Dios en el altar de Baal? Piense. Yo creo que muchas veces. La adoración no es un acto, y esto lo enfatizo, ritualista, con tecnicismo. No es una actividad, no es una instancia temporal, es una actitud permanente, continua, es una forma o estilo de vida. El diablo es muy astuto, muy astuto. Si no puede quitar la ofrenda de tus manos o la alabanza que tú quieres entregar y convencerte de no presentarla, lo que va a hacer es ensuciarla, de tal modo que tu ofrenda y mi ofrenda no sean aceptas delante de Dios. Hablando respecto nuevamente a la sinceridad, ¿cree usted honestamente que un hindú que con toda sinceridad piensa que su dios Vaca lo va a salvar, será salvo? Puede tener toda la sinceridad del mundo, pero sabemos que no. Por eso señalo que hay mucha gente sincera hoy en día en el infierno, porque literalmente
No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solo Cristo y nada más que Cristo. Hechos 4:12. Basado en estos pasajes y muchos otros, no importa qué tan sincero, qué tan buenas intenciones tenga una persona, si su ofrenda, su alabanza, su adoración no es presentada de acuerdo a Escritura, sino de acuerdo, nos vamos al Antiguo Testamento, a la copia de los filisteos. Dios no tiene ninguna obligación de aceptarla. Veamos algunos pasajes que presentan situaciones de alabanza o sacrificios en el altar para Dios, los cuales le fueron profundamente desagradables, aborrecibles y fueron rechazados. Y comparemos nuestra vida. Por supuesto, como en una gran mayoría de casos en el día de hoy, todos los que presentaron ofrenda de adoración estaban completamente seguros de que Dios estaba recibiendo su ofrenda de alabanza. Ninguno podía contemplar la mínima posibilidad de que estaba sucediendo exactamente lo contrario. Génesis capítulo 2 al 4 nos habla de la ofrenda que presentó Caín a Dios, la cual fue rechazada. Consecuencias, Caín mató a su hermano, Abel. Siglos han pasado y la ofrenda que se presenta en el altar, hoy en día, la suya y la mía, sigue definiendo nuestra posición en Dios y con los hermanos. En Éxodo capítulo 15 nos habla y nos relata el cruce del Mar Rojo en seco, y lo enfatizo, en seco. Solo Moisés supo que aunque María y las mujeres y también el pueblo alabara y danzara alegremente por la gran liberación del ejército egipcio, esta le sería contada dentro de las 10 veces que tentaron a Dios en el desierto, causándole disgusto. Y la pregunta, ¿y por qué? Porque habían fallado la prueba. Esa alabanza, por iniciativa de María, la hermana de Moisés y los que le secundaron, esa alabanza, ¿saben cuándo Dios la requería? No después que hubiesen cruzado el Mar Rojo, la requería antes para confiar plenamente en Él. Esa alabanza Dios la esperaba antes de cruzar el Mar Rojo. ¿Y saben lo que obtuvo? Solamente quejas. De todos los que ofrecieron esos cánticos, esa alabanza, en dicha ocasión, solo 2 entraron en la tierra prometida. Ni Moisés entró, ni tampoco María. Solo Josué y Caleb. Dios mira el corazón, hermanos. Hay oportunidades para alabar y adorar y agradecer a Dios. Y no después. Hay un tiempo oportuno. En Levítico capítulo 10 también tenemos una situación bastante interesante de Nadab y Abiú, quienes fueron consagrados por Aarón delante de Jehová, ungidos para ser sacerdotes. Decidieron estos presentar ofrenda quemada y ofrecieron fuego extraño, que no había sido ordenado por Dios. Quebrantaron la ley. Se presentaron delante del altar de alabanza con toda sinceridad. Estaban seguros de que Dios aceptaría lo que ofrecían, de otra manera no lo hubieran hecho. Sin la autorización de Aarón, en un tiempo del día en el cual no les correspondía presentar perfume u ofrenda, de acuerdo a lo establecido por Dios en la ley, de igual manera la presentaron. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Perecieron en el mismo instante al presentar dicha ofrenda, perfume extraño. Ese mismo Dios es el de ayer, de hoy y por los siglos. Su posición en cuanto a este asunto de adoración no ha cambiado. Dios es inmutable. ¿Quién ha cambiado es el hombre y también muchas veces los creyentes. Sigue siendo tan exigente como antes, solo que ahora a un nivel más profundo, a un nivel espiritual. Él no está dispuesto a ceder a nuestras buenas intenciones,
a nuestra sinceridad, a nuestros buenos propósitos. Creo que Nadab y Abiú murieron porque sus motivos eran equivocados y porque no siguieron el mandamiento específico de la ley y claro de presentar ofrenda y sacrificio de acuerdo a lo escrito en la ley de Moisés. Dios no toma a la ligera su palabra. Entendamos esto, hermanos. Dios no toma a la ligera sus preceptos, principios, ordenanzas y mandamientos. Es serio. No expresa nada de manera ambigua, es claro. Quizá el mismo error que muchos cometemos el día de hoy sea el mismo que cometieron Nadab y Abiú, voluntario o involuntariamente. Pero eso no nos excusa. Presentamos sacrificios que no son de su agrado, creyendo que todo lo que nosotros llamamos alabanza, Él está en la obligación de recibirlo, porque lo hacemos en su nombre. Gran error. Todo lo que no esté de acuerdo a delineamientos y principios de las Escrituras es fuego extraño y abominación para con Dios. En Deuteronomio capítulo 32, otra situación práctica, se podría titular ese capítulo Fiesta para Jehová, pero bajo ese título, en algarabía y celebración, el pueblo de Israel cometió un gran pecado de idolatría delante de Dios. Por eso no nos debe extrañar en el tiempo que estamos viviendo, cuando muchos llamen a Cristo, Señor, Señor, no hicimos esto en tu nombre, no hicimos esto otro y aquello, y Jesucristo les diga, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Mateo 7, 21 y 22. También encontramos en el libro primero de Samuel, capítulo 13, versículos 8 al 14, donde Saúl, quien era rey, se esforzó y ofreció holocausto, sacrificio de alabanza, el cual no le correspondía, no era su oficio, le correspondía solo a los sacerdotes. Al igual que Saúl, puede que nosotros nos estemos esforzando, utilizando brazo humano, esfuerzo carnal, posiblemente presionados por la gente, por los directivos, por la juventud, para que le demos conforme a lo que quieren oír. Por no hacerlo conforme a lo que fue dicho de parte de Jehová, Saúl perdió el reinado. En el libro primero de las Crónicas, capítulo 13, también tenemos otro relato respecto a lo que estamos hablando. ¿Quién más sincero que David en su primer intento de traer el arca a Sión? Sin embargo, por no seguir los delineamientos dictados por Dios por medio de Moisés, causó la muerte de Usa. Después que consultó a Jehová, le fue revelado que el arca no debía ser transportada en una carreta tirada por bueyes, sino en los hombros de los levitas, quienes habían sido consagrados para ello y otros oficios. Probablemente a nosotros no nos hubiera importado ese pequeño detalle. Quizás habríamos pensado que lo que importaba era traer el arca a como diera lugar. ¿Y cuántas veces pensamos así? ¿O con los hechos lo confirmamos? A Dios sí le importa cómo se realizan las cosas. Y todo lo que vincula a su persona, su carácter y a su obra. Sépalo bien, hermano. A Dios sí le importa y le interesa cómo se hacen las cosas. Y se hacen como Dios ha establecido. No como yo crea, o como el pastor crea, o como la denominación tan importante crea. La Biblia es la suprema autoridad. Y cuidado con la tradición, y porque nosotros hacemos las cosas porque siempre se han hecho así. La Biblia tiene suprema autoridad por sobre otra opinión humana. A Dios sí le importa cómo se hacen las cosas. De Génesis a Apocalipsis, las Escrituras contienen infinidad de ejemplos de ofrendas rechazadas por Dios. He mencionado solo algunas de ellas. La idea de cargar el arca en una carreta con bueyes fue copiada de los filisteos.
cuando enviaron el arca de regreso precisamente por este medio, tirada por estos animales. No nos equivoquemos. Nuevamente, la sinceridad, el buen propósito, las buenas intenciones no son suficientes si ignoramos lo que Dios prescribió con nitidez y claridad. Esta gran fiesta que se suponía iba a ser en primero las Crónicas 13, una fiesta de alabanza ofrecida con júbilo, instrumentos sonoros, danza y gran algarabía, por desobedecer se tornó en tristeza y luto por desconocer lo que Dios señala. Isaías capítulo 1. ¿De qué le servía a Dios la multitud de sacrificios? Inspirado por el Espíritu Santo, Isaías escribió: presentarse delante de él era considerado como hollar o pisotear sus atrios. Le presentaban vana ofrenda, incienso abominable. Sus fiestas solemnes eran consideradas iniquidad. ¿No pasará con nosotros algo similar? La Biblia declara, palabra de Dios: las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, estoy cansado de soportarlas. No oiré. Por eso que le hace una invitación en versículos posteriores, señalando: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Estamos a cuenta con el Señor, y no solamente el aspecto de la adoración, sino en nuestra vida práctica, porque no puedo desligarla. La adoración es continua y en el tiempo, y es una forma de vida, es una actitud. Malaquías 3:10 también nos presenta otra situación donde los supuestos creyentes o israelitas presentaban sus ofrendas. Dice la Escritura: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Los sacerdotes traían ofrenda a Dios no de acuerdo a los mandamientos escritos, traían animales con defectos, traían de los animales que ya no les servían, perniquebrados, cojos, enfermos. Lo peor, lo que ya no les servía. Nuevamente en las Escrituras el asunto de no seguir el mandamiento específico en cuanto a traer ofrenda o presentar sacrificio delante de Dios no era obedecido. En el Nuevo Testamento, las ofrendas traídas a Dios del Antiguo Testamento representan nuestra alabanza el día de hoy, de acuerdo a Hebreos 13, versículos 10 al 15. También otro pasaje bíblico importante en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10, del 1 al 11. Este pasaje une la historia del Antiguo Testamento con la iglesia del Nuevo Testamento cuando nos dice, literalmente: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ese mismo capítulo de 1 Corintios, capítulo 10, dice que el pueblo de Israel eran los creyentes de aquella época. Recordemos que a Moisés le fue dado construir un tabernáculo en el desierto de acuerdo al modelo que le fue mostrado en el monte, Éxodo capítulo 25. Basado en las divisiones mencionadas en los escritos de Moisés, el atrio o patio, cuyo aspecto predominante es el altar de bronce o de los sacrificios, representa o es un tipo de alabanza para la iglesia de nuestros días, figurativamente. Esa escritura en el contexto del pueblo de Dios, del Nuevo Testamento, contiene una gran advertencia con respecto a agradar a Dios. Dice el versículo 5 y 6 de 1 Corintios: mas de muchos de ellos no se agradó Dios. ¿Tenían buenas intenciones? Sí. ¿Eran sinceros? Sí. ¿Tenían buenos propósitos? También. Pero no se agradó Dios. Por lo cual fueron postrados en el desierto. Y para nosotros: empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pero Dios no se agradó de la mayoría de ellos, y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y un último pasaje importante, de acuerdo a esta interrogante práctica
que estoy entregando, Dios está obligado a recibir todo tipo de adoración, la encontramos en Apocalipsis capítulo 11. En Apocalipsis capítulo 11 se le pide al ángel que pida el templo de Dios, no pagano, y el altar, y a los que adoran en él. Luego le dice que el patio, es decir, el atrio, que está fuera del altar, no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán, pisotearán la ciudad santa 42 meses, que equivale a 3 años y medio. Aquí podamos encontrar algún tipo de tipología bíblica implicada. Las mismas escrituras explican esta tipología en Apocalipsis 11. Los que adoran en el otro altar de incienso, que sí les fue permitido medir, son los que están a un nivel diferente a los que están en el patio o en el atrio. Ese otro altar es el altar del incienso. En Hebreos capítulo 9, cuando el Espíritu Santo inspira al escritor, el atrio ya no está incluido en la mención, también es dejado fuera. Y es que definitivamente necesitamos como creyentes pasar a una relación cercana a Dios que va más allá de llegar al templo y más allá de una simple participación activa en la alabanza. Vuelvo a insistir, la adoración no es un acto o actividad con ciertos rituales o tecnicismos, es una forma de vida. El altar del incienso nos habla de un nivel más profundo en la presencia de Dios. Nos habla de oración, intercesión, según Apocalipsis 5:8 y 19:8. Creo que muchos creyentes el día de hoy están espiritualmente en el atrio, es decir, en el patio. Multitudes están engañadas con música que no promueve la presencia de Dios, música que no impele o impulsa el arrepentimiento genuino de obras muertas, música que no promueve o no nos motiva a la oración y música que no promueve la santidad. Definitivamente, Dios no está obligado a recibir todo lo que nosotros llamamos adoración, alabanza u ofrenda para Él. Para concluir, hemos considerado 5 puntos principales. ¿Qué no es y es la adoración bíblica? La adoración en el campo extensivo y reducido. Dios es digno de toda adoración. ¿Cuáles son las razones por las cuales debo adorar a Dios? ¿Dios está obligado a recibir todo tipo de oración? Dice el Salmo 104:33 como una forma de adorar a Dios, es una forma que es la alabanza. A Jehová cantaré en mi vida, no cuando esté en el templo, no cuando esté en la casa, no solo cuando esté en el trabajo, es continua. A Jehová cantaré en mi vida todos los días, continuidad. A mi Dios salmearé mientras viviere. Esa debe ser nuestra meta, alabar a Dios continuamente. Este era el pasaje predilecto de Frank Garlock, quien fue llevado a la presencia de Dios. La doctrina que tiene un creyente incide profundamente en la forma de adoración que ofrece a Dios. Debemos atender a los principios escriturales por los cuales Dios es adorado correctamente. Dios no está obligado a recibir todo lo que nosotros llamamos adoración, alabanza u ofrenda para Él. Si no es conforme a Escritura, dicha adoración o alabanza no será acepta. Todo aquello en nuestra vida que no promueva la presencia de Dios, que no nos cause arrepentimiento de obras muertas, que no nos motive a la oración, al servicio, a la edificación, a la santidad y a la defensa de la fe, nunca será acepto a Dios como sacrificio de adoración y alabanza. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu,
y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Juan 4, 23 y 24. Formamos parte de los verdaderos adoradores. Dios nos ayude en dicho propósito. Aquellos que conozcan el Gloria Patri, les voy a invitar que se pongan de pie, si lo conocen. Si no lo conocen, cantaré al Señor. Aquellos que lo conozcan, les invito a ponerse de pie porque no todos lo conocen. Vamos a adorar a Dios con el Gloria Patri. Los que no lo sepan se quedan sentados. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. Amén. Les invito a ponerse de pie para orar. Padre Celestial, te alabamos por lo que tú eres en ti mismo. Te alabamos por tus perfecciones. Te alabamos porque nos has sacado del lodo cenagoso del pecado y nos has llamado a una vida abundante en Cristo. Te alabamos porque nos has dado medio de gracia para edificarnos y crecer en la fe y conocerte al solo Dios verdadero. Perdónanos cuando no te adoramos como tú esperas que te adoremos. Tú buscas tales adoradores, que tu Santo Espíritu, a través de tu palabra expuesta, hable a cada mente y corazón, de tal manera que tomemos conciencia de que cuando presentemos ofrenda a tu persona, a tu majestad divina, alabanza u adoración, ésta sea continua en el tiempo, de manera que tu nombre sea loado, magnificado, engrandecido, de eternidad a eternidad. Lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios bendiga en nuestras vidas su palabra. ¿Pueden ocupar sus asientos, por favor? ¿Dejo al hermano Claudio? Que el Señor bendiga a nuestro pastor Joel, que bendiga el ministerio que él también está desarrollando y también junto a su familia, su esposa, la hermana Isabel. Vamos también a entregar lo que hemos apartado para el Señor, que son las ofrendas, y los hermanos que están encargados para la recepción de ellas, que tengan bien pasar adelante para recibirlas.
Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estar reunidos, Señor, y escuchar tu palabra. Te damos gracias también porque tú nos cuidas y nos proteges de todo mal. Te rogamos una bendición a estas ofrendas, Señor, y que sean de provecho para tu obra y tú los bendigas cada día para poder dar más, Señor, para la obra tuya, Señor. Cuídanos y protégenos de todo mal, el regreso a nuestros hogares. Bendice cada uno de los hermanos presentes y que todos sean bendecidos con esta reunión de hoy día, Señor. Gracias por tu misericordia con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar el himno 301 para finalizar esta conferencia pública. Himno 301, firmes y adelantes. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Mueve a su nombre de nuestro Aladín. Tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord. Y óigalo el averno, lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un pueblo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y corona pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Anda en contra suya, no prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.
Amén. Vamos a dejar la oración final a nuestro pastor Patricio Muñoz y también, antes de concluir, la iglesia en Mirna ha preparado un refrigerio para que ustedes los tengan considerados y está en el sector de la casa antigua que tenemos, ¿ya? Para que el Señor nos bendiga. Pastor Patricio. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Dios, por esta hermosa oportunidad que nos concedes de poder reunirnos, Señor, para llevar adelante esta misión, Señor, que usted nos ha entregado de, Señor, entregar esta hermosa palabra y que esta doctrina cada día la podamos defender de la mejor manera, que es uno de los objetivos por los cuales fue creada nuestra asociación fundamentalista, CIEF. Señor, en especial, Padre, te agradecemos por tu palabra que en esta noche ha sido exhortada de adoración, la verdadera adoración de acuerdo a tu palabra, y creemos, Señor, que nos ha entregado claramente una dirección espiritual en el cual nosotros debemos adorar en espíritu y en verdad, como nos dice su palabra. Gracias, Señor, por habernos reunido con este propósito muy especial. Bendiga a cada uno de los integrantes del directorio de CIEF, Señor, nacional, así también como en la zona de Santiago, y a cada uno de los dirigentes y en general, Padre, a la hermandad en general que ha llegado en esta noche para reunirse y poder compartir esta hermosa reunión. Padre Celestial, también te pedimos que luego, Señor, al retirarnos a nuestros hogares, usted nos acompañe para que podamos llegar sin novedad, sanos y salvos a nuestros respectivos hogares. Padre, te lo agradecemos y te lo pedimos todo esto por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.